ponga en consideración de la plenaria. Doctor Buenaventura León, por favor, tiene el uso de la palabra. Uy, juepucho, ¿qué va a decir? Oiga, pero mira, lo amaneció. Gracias, señor presidente. Señor presidente, a nombre de la bancada de representantes a la Cámara del Departamento de Cundinamarca, la doctora Gloria Betty Zorro, el doctor Oscar Hernán Sánchez, el doctor Néstor Leonardo Rico, el doctor Rubén Darío Molano, el honorable representante José Gilberto Caicedo, el representante Hernán Humberto Garzón y el suscrito, queremos pedir por conducto de la mesa directiva hacer llegar un oficio a la directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, doctora Eva María Uribe Tobón, frente a unas inquietudes y preocupaciones que tenemos en el departamento de Cundinamarca. Por eso los 7 representantes hemos elevado un requerimiento al IGAT y lo queremos hacer desde la plenaria de la Cámara por conducto de la mesa directiva frente a un litigio limítrofe que hay desde el año de 1857 entre el departamento de Cundinamarca, algún sector en el municipio de Yacopí, y el departamento de Boyacá en el municipio de La Victoria. Desde el año de 1984 se han venido integrando comisiones
y fue en el año de 1914 donde el entonces Senado de la República definió una comisión que se ha venido prorrogando desde hace más de un siglo, pero con extrañeza encontramos que en el gobierno inmediatamente anterior, en el año 2017, el IGAD inicia un trámite de amojonamiento, saca una resolución donde no se ha respetado el debido proceso. No se ha tenido en cuenta las autoridades ni municipales ni departamentales del departamento de Cundinamarca. Y en los últimos días, a partir del 14 de diciembre, se ha venido presentando un amojonamiento en la zona. Por eso, desde acá, desde la plenaria de la Cámara, los parlamentarios de Cundinamarca le estamos pidiendo a la directora del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi, que revise esas decisiones, que respete el debido proceso, que se tenga en cuenta las autoridades del departamento. El gobernador de Cundinamarca ha elevado varios derechos de petición, ha pedido que lo integren al proceso administrativo y no ha sido posible. También pedimos desde acá, por conducto de la mesa directiva, que igualmente se declare o se decrete la nulidad de lo que hoy viene haciendo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y que se integre dentro de un proceso, dentro de un trámite con el debido proceso, la situación que hoy tiene más de un siglo y que de manera unilateral se está definiendo hoy en la región limítrofe entre Cundinamarca y Boyacá. Gracias, señor presidente. Haré entrega de este oficio a la Secretaría General para que por conducto de la mesa directiva se dé traslado a la dirección del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Gracias, presidente. Doctora Ángela María Robledo. Me avisa Secretaría cuando, por favor, tengamos quórum decisorio. Doctor David Racero, usted sigue como su intervención que tenía. Gracias, señor presidente. Hemos venido denunciando de tiempo atrás que una de las mayores amenazas del proyecto TIC, llamada Ley Slim también, es que se avisoraba un ejercicio de censura sobre los medios públicos de comunicación, pero también con el tiempo sobre los medios privados, porque al constituir un solo mecanismo de regulación dependiendo listo, vuelvo y empiezo, señor presidente, me quitaron el sonido. Bueno, ¿será que espacio de censura por lo que estoy diciendo? Decía que uno de los temas que hemos estado denunciando con distintos sectores vinculados a los medios de comunicación, especialmente a los medios de comunicación pública, es que este proyecto de TIC, que sigue en el orden del día, se convertía en una amenaza respecto a la censura, no solo sobre la televisión pública y la radio pública, sino quizá más adelante sobre los medios y operadores privados. ¿Por qué? Porque al perder la autonomía, la agencia de televisión, y quedar dependiendo del gobierno nacional, se avisoraba ese riesgo. Pues bien, desde ayer, no solo lo ocurrido con los puros criollos, que fue una clara práctica de censura desde Señal Colombia, que parecería venir del señor Vieri,
que proviene del sector del RCN, entiendo que trabajó mucho tiempo allí, que hoy es el gerente de RTBC, sino también la denuncia que se hace en una columna en el diario El Tiempo respecto a lo que ocurrió con la entrevista al presidente Iván Duque y a la censura a los periodistas de la Radio Nacional. Esto es inadmisible en un país que se precia de defender la opinión pública y que tiene mecanismos de defensa a la libre expresión. Aquí se decía que si nosotros con Gustavo Petro llegábamos con la Colombia humana, nos íbamos a volver como Venezuela. Pues realmente lo que parece que en las prácticas de este gobierno se está haciendo realidad es que empieza por un hecho fundamental: la censura de los medios de comunicación pública. Por eso vamos a pedir que se retire este proyecto de TIC, que no ha sido discutido, que además de privatizar el espectro electromagnético, como lo hemos denunciado, se avisora y ya hay prácticas concretas de censura. Le estoy mandando un derecho de petición hace 5 días al señor Vieri para que me responda si es verdad que sus 6 asesores son los que están estableciendo las orientaciones de parrilla y de contenidos para Señal Televisión y para Radio Nacional. Gracias, señor presidente. Señor presidente, se ha constituido quórum decisorio. Ya hay quórum decisorio. La doctora Ángela, como una última intervención de constancia, y de una vez aprueba la Cámara de Representantes el orden del día. Ha sido aprobado, señor presidente. Doctora Ángela, su constancia, y empezamos como veníamos antes. Ah, bueno, el doctor Reinales, que me lo ha pedido con anterioridad. Listo, no más. Pero ya dejé mi constancia. Doctora Ángela. Señor presidente, usted estaba ya, creo que, bastante ocupado. Yo acabo de dejar mi constancia. Muchísimas gracias por el espacio que me dio. ¿Ya? Doctor Reinales. Muchas gracias, señor presidente. Saludo cordial para los representantes a la Cámara, funcionarios y la mesa directiva. Presidente, será su decisión sobre el proceder en el punto que corresponde a la discusión del proyecto de modernización de las TICs, dada la circunstancia del aplazamiento por parte del Senado. Independientemente de ello, sí quiero manifestar algunas consideraciones al respecto para que queden como constancia frente a este proyecto tan importante para el país. Primero, si se aplaza, me parece que es en un buen momento, porque le permitirá al gobierno replantear algunas circunstancias, algunos temas que hoy no están claros y que harían de ese proyecto un tránsito difícil, dada la discusión de cada uno de ellos. Uno, seguiríamos dándole al gobierno un cheque en blanco para que sea el Ministerio de las TICs la que, mediante un estudio que no sabemos con qué parámetros, cuáles temas, cuáles consideraciones, sean los que le digan a los operadores privados, objeto de las concesiones que vendrán, cómo va a lograr llegar a los sitios apartados de nuestro país y ampliar la cobertura y realizar el procedimiento de expansión que tanto queremos y necesitamos. Dos, los argumentos, a mi modo de ver, son peregrinos. Uno, necesitamos conectar 20 millones de colombianos. Claro que sí, ¿quién no quiere hacerlo? Dos, porque en otros países se hace. Pues muy bueno emular países que están desarrollados y que tienen este tipo de tecnología más avanzada. El asunto nuestro es que, sin discutir el objetivo y la justificación en temas de competitividad y de avance tecnológico para todos, sí nos corresponde revisar cuál es el cómo. Y ese cómo, señores representantes, no está claro para nada en el proyecto que se someterá a discusión. Tercero, el proyecto se ocupa de la infraestructura, y en el entendido que se logre llevar a cabo la infraestructura,
y llevar el último kilómetro, que es el gran punto del gobierno y de nuestro país y de nuestras necesidades, el último kilómetro, la última milla costosa en sitios apartados de Colombia, no resolvemos para nada el tema del valor para el acceso a estas tecnologías. Me explico. Hoy el valor... Doctor Rinaldi, por favor, el uso de la palabra. Hoy el valor promedio del acceso a Internet de la parte urbana está aproximadamente en 50.000 pesos. En la zona rural, 150.000. Ese valor y este régimen tarifario no se considera en el proyecto. Por consiguiente, así se tenga la infraestructura, el acceso va a ser difícil. Aquí no hay cierre de brecha digital. Tampoco lo hay si consideramos que los valores de la telefonía móvil valen igual para el estrato 1 que para el estrato 6. El valor del minuto no es diferencial. Por consiguiente, aquí tampoco se cerraría la brecha digital. Me parece que esto, sumado a los argumentos que se han esgrimido, que ya se han manifestado, ameritan entonces que haya un espacio para que el gobierno replantee, solucione nuestras inquietudes y este proyecto que necesitamos, porque no discuto ni el objetivo ni la necesidad, sea realmente de buen impacto para todos los colombianos. Mi constancia, presidente. Bueno, doctor David Racero, usted estaba en sus 5 minutos. Por favor, continúe sobre las proposiciones leídas de los artículos que habían ya sido también leídos con anterioridad. ¿Tiene ahí lista para repetirlo de una vez? Entonces, primer punto del orden de día de la lectura, antes del doctor David. Sí, señor presidente. Primer punto del orden del día de proyectos para segundo debate. Primero, proyecto de ley número 240-2018, Cámara 197-2018, Senado, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones. Autor, ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla Barrera. Ponentes de la Comisión Tercera de Cámara, coordinadores Fabio Fernando Arroyave, Wilmer Ramiro Carrillo, Cristian Munir, Nidia Marcela Osorio, Néstor Leonardo Rico. Ponentes, Yamir Hernando Arana, Juan Pablo Celis, Carlos Alberto Cuenca, Cristian José Moreno, Catherine Miranda, John Jairo Roldán, John Jairo Cárdenas, Armando Antonio Sabaraín. Comisión Cuarta de Cámara, coordinadores, Alexander Bermúdez, Hernán Humberto Garzón, Gloria Betty Zorro, Hernando Guida. Ponentes, Jairo Reinaldo Cala, Irma Luz Herrera, Milene Jaraba, Catalina Ortiz Lalinde. Publicación del proyecto, Gaceta del Congreso número 933 de 2018. Publicación ponencia para primer debate, Gaceta del Congreso número 1047 de 2018 y 1060 de 2018. Publicación ponencia para segundo debate, Gaceta del Congreso número 1139 de 2018 y 1143 de 2018 y 1146 de 2018. Fe de ratas. Aprobado en comisiones terceras y cuartas conjuntas, noviembre 29, diciembre 3, 4 y 5 de 2018. Se anunció en diciembre 18 del 2018. Señor presidente, ha sido leído el primer punto del orden del día. ¿Ya? Por favor, leemos nuevamente los artículos. Ya fueron leídas las proposiciones de esos artículos y es la presentación que está haciendo en 5 minutos. Pero recordemos la plenaria de los 5 artículos. Sí, los señor. artículos correspondientes. Sí, señor presidente. En la noche anterior estábamos en la discusión de los artículos con proposición no avaladas y ya leídas de los siguientes artículos: el 2, el 4, el 18, el 23, el 45, el 51, el 53, el 67, el 68, el 70,
el 74, el 75, el 80, el 82, el 87, el 101, 102, 103, 104, 105 y 106. Señor presidente, los ponentes han recomendado que en este bloque se incluyan los artículos 1, 88 y 89, que además faltan leer las proposiciones de los mismos. Doctor David, le pido el favor, guarden silencio para poder escuchar la intervención sobre las proposiciones del doctor David Racero. Doctor David. Gracias. Muy buenos días, gracias señor presidente. Muy buenos días, apreciados colegas de todas las bancadas, con el respeto sincero los saludo. Antes de entrar en materia concreta de las proposiciones, 30 segundos aprovecho de mi intervención del tiempo que no pude tener ayer para hacer la siguiente reflexión, y es dejar claro, primero, presidente, con su venia, usted ha sido un hombre garante de las discusiones en este espacio. Lo vimos la semana pasada en la discusión de la reforma política, que esta presidencia junto con el vicepresidente han dado garantías, y a la oposición nos han dado garantías de discutir y de deliberar. Pero ayer hicimos el llamado varios de la oposición al respeto que debe tener este espacio por todas las bancadas, a que las reglas de juego las respetemos. Y queremos ser muy enfáticos. Como oposición entendemos la dinámica de la votación, entendemos la dinámica de que somos minoría. A nosotros no nos pesa el hecho de tener que afrontar votación tras votación la derrota de nuestras proposiciones. Nosotros estamos acá y aceptamos las reglas de juego. Y sí les pedimos a ustedes que se pueda seguir materializando esas reglas de juego. Lo que no podemos tolerar es que se pase por encima de eso, que perdamos en votación en franca lid a partir de las discusiones que estamos planteando, pero que no se nos niegue el derecho constitucional, legal y ético en la democracia parlamentaria de discutir nuestras proposiciones, de discutirlas a profundidad y de poderlas votar. Esa es la primera reflexión que hacemos. La segunda reflexión, de dignificar el ejercicio de la Cámara de Representantes. Las voces de varios compañeros, de algunos que consideran que lo mejor es aprobar el texto que se aprobó anoche en Senado. Por eso nosotros, como bancada alternativa, desde el lunes, nuestra primera proposición fue invertir el orden del día para empezar a discutir justamente esta ley de financiamiento, para podernos dar el debate y que no simplemente votemos lo que nos dice el gobierno, o peor aún, que votemos lo que nos dice el Senado. Así que hacemos un llamado al respeto de la democracia, al respeto mínimo de la democracia, de poder escucharnos, deliberar y votar en franca lid. Es que eso, para eso es que estamos acá y aceptamos las reglas de juego, y sobre eso nos sometemos. Y a partir de esa reflexión, señor presidente, hemos radicado más alrededor de 100 proposiciones. Muchas de ellas se retoman de las discusiones en comisiones conjuntas, que doy fe de la dirección del representante Oscar Darío y de los ponentes como John Jairo, de la discusión que se dio. Doy fe de eso, yo doy fe de eso. Pero la traímos también aquí a colación porque hay una discusión más amplia con todos los miembros de esta Cámara. De esas 100 proposiciones que se nos han pasado de manera acelerada, del bloque que tenemos ahora, yo a título personal voy a dejar constancias de esas proposiciones, no las voy a presentar. Y doy constancia porque no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque no estoy de acuerdo con que simplemente se nos dé la oportunidad de leerlas como un contentillo, como decirles, sí, léalas, a ver, hable, pero al final no importa, no pasa nada porque las vamos a votar en bloque. Y aquí no estamos para eso, no somos unos niños chiquitos, realmente, no somos unos niños chiquitos, ya estamos un poquito maduritos y estamos acá
porque creemos que es necesario estar acá para darnos la pelea y para poder incidir. Vinimos con propuestas, con textos de investigadores, de académicos, con centros de pensamiento. Nos reventamos la cabeza para proponer mejores cosas de cara al país, y es más, en función del gobierno Duque y del ministro Carrasquilla, para ayudarlos a conseguir más billete. Si no se nos da la discusión, si no se nos da la deliberación como debería ser, no tiene sentido presentar esto. Dejo constancia ante la Cámara, dejo constancia ante el país, dejo constancia ante la historia. Y que esto no sea lo recurrente, apreciados colegas, y que esto no sea la dinámica y la política de este gobierno Duque, que al parecer la censura se va auspiciando y se va abriendo campo en estos espacios, o por ejemplo en la discusión de la reforma TIC, del proyecto TIC, que la censura en ningún tipo de modalidad, ni por más mínimo que sea lo que se imponga como modelo, tanto en el Congreso como en el Gobierno Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Doctor John Jairo Roldán. Presidente, entonces para ratificarle a la plenaria en qué estado está la votación y en qué estamos. Se leyeron las proposiciones de los artículos primero, 2, 4, 18, 23, 45, 51, 53, 67, 68, 70, 74, 75, 80, 82, 87, 88, 89, 101, 102, 103, 104, 105 y 106. Presidente, entonces le solicito someta a consideración de la plenaria estas proposiciones que no están avaladas. El bloque de proposiciones de estos artículos que no están avaladas. Someta a consideración, presidente, estas proposiciones. Gracias. El doctor Racero dio su discurso y la dejó como constancia. Mantenemos la discusión de esas proposiciones para quien vaya a hacer la intervención. Doctor Fabián Díaz. ¿Cuántos minutos? ¿2 minutos? ¿3 minutos, doctor Fabián? Gracias, doctor John. Ya le atendemos su sugerencia. Sonido para el representante Fabián Díaz. Gracias, presidente. Presidente, dar garantías no solamente es dar la palabra, dar garantías es poder propiciar el debate. Aquí teníamos la oposición, y no solamente nosotros, sino diferentes compañeros, diferentes proposiciones que buscaban mejorar esta ley de financiamiento que nos vendió el gobierno, que no es más que una reforma tributaria. Teníamos proposiciones para buscar los recursos en donde no se habían buscado, en las grandes multinacionales mineras y petroleras, en esas grandes deducciones que se les desarrollan, y queríamos desarrollar el debate, pero lo que estamos viendo acá es que se somete todas las proposiciones en un bloque donde no se le va a dar la discusión adecuada, en donde si yo estoy de acuerdo con una proposición, pero no estoy de acuerdo con la otra, me van a tener que someter a mí a votarlas todas, sí o no. Esto es algo que no da garantías, eso es algo que la verdad es triste y lamentable, y más en un espacio como este, que es el espacio de la democracia, en donde nos tenemos que escuchar. El día de ayer en el Senado se dio un debate, no sé si tal vez se dieron más garantías, porque lo que pudimos ver es que el texto arrojó diferentes proposiciones que se dieron el debate en el Senado. No entiendo por qué aquí no desarrollamos ese debate, por qué no nos escuchamos y por qué no son los argumentos los que tienen que valer, y de esta forma poder construir entre todos esta reforma tributaria, pero que sea una reforma tributaria que busque beneficiar a los colombianos y no termine afectando a las clases medias, a las clases bajas, como desde un comienzo se planteó y como se ha venido desarrollando. Es por eso que nos parece lamentable que se esté desarrollando este debate de esta forma, porque realmente no hay debate. Tener que nosotros estar considerando todas las proposiciones en bloque, tener que estar viendo cómo el gobierno con su aplanadora no le da un debate propicio
a cada uno de los puntos argumentativos que nosotros tenemos es triste. Y coincido con el compañero David. Estamos hablando de un proyecto de modernización de las TIC que realmente viene siendo manipulación de las TIC para censurar. Y nos damos cuenta que la censura no solamente va en los medios alternativos, en los canales comunitarios, las radios comunitarios que quieren perpetuar, sino también la censura se termina dando aquí en el Congreso, porque repito, no solamente es dar la palabra, es darle el debate a cada una de las proposiciones, porque podríamos haber mejorado el texto, podríamos haberle presentado a los colombianos un texto que recogiera todas las inquietudes de cada uno de nosotros, y no desconozco el trabajo que se desarrollaron en las comisiones conjuntas. Claro que no, se dio un debate, pero aquí en plenaria de igual forma tenemos que dar el debate, no podemos someternos solamente a lo que se diga en las comisiones conjuntas tributarias, tenemos que nosotros darle el debate aquí en plenaria, y algo que no se desarrolló. Doctora Ortiz, continuamos con la discusión de las proposiciones. Doctora Ortiz. Gracias, señor presidente. Colegas, buenos días. El artículo 105, el artículo que permite levantar la restricción fiscal para poder contratar en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Defensoría, y volvieron a meter a la JEP. También está la Auditoría de la Nación. ¿Qué hace un artículo que permite contratar, aumentar la planta de personal en una ley de financiamiento que tiene por objeto tapar un hueco fiscal? ¿Qué hace ahí? Cuando hemos denunciado esto antes, como mermelada, como el apetito burocrático de este Congreso, que quiere puestos para aprobar esta ley, cuando lo hemos denunciado en el pasado, nos han dicho los colegas, vamos a meterle un parágrafo para que sea por meritocracia. Nada de eso, ahí está, tal cual. Incluso la JEP ya dijo, oye, ¿por qué me están metiendo en esa ley si yo no estoy pidiendo más personal? Entonces, ¿quién está pidiendo personal por la JEP? Esto es un artículo, y esto hay que decírselo, hay que aprovechar para que los colombianos sepan que no es cierto que esta ley se hizo con una nueva dinámica entre el Congreso y entre el Congreso y el gobierno. Ese artículo 105 que hemos venido denunciando una y otra vez, y que es nuestra responsabilidad contarle a los colombianos que ahí está la mermelada, ahí está el apetito burocrático de este Congreso. Eso no tiene nada que estar haciendo ahí. Si fuera cierto, eso no tiene unidad de materia. Si fuera cierto que era para tener unidades que ayudaran en la lucha fiscal, no tengo ni idea qué tiene que ver la JEP con la lucha contra la evasión de los impuestos, por Dios, o la Defensoría del Pueblo. No tienen absolutamente nada que ver. Y ahí están en esta ley, no tiene unidad de materia, nos va a tocar demandarlo más adelante. Y definitivamente queremos, y lo lamentamos, porque la relación yo creo que ha sido positiva, todos hemos trabajado por tener la mejor propuesta posible para el país, pero hoy ese artículo 105, esa burocracia y mermelada está ahí. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Carlos Celis. ¿Ah? Juan Pablo. Juanpa, qué pena, me confundí con su hermano. Gracias, presidente. Yo sí, pues la verdad quedo muy confundido con esa intervención de la doctora representante. En realidad, nosotros aquí no hemos recibido ni un solo puesto, ni una sola dádiva para tramitar un proyecto de ley que se ha discutido ampliamente en las comisiones conjuntas de Senado y de Cámara y en las comisiones económicas. Discusiones en las cuales usted ha sido parte, discusiones en las cuales ha hecho todas las claridades en los puntos específicos, y donde precisamente este artículo se tocó y donde quedó claro que lo que se está facultando
porque hoy en día los recursos son cortos para poder hacer la fiscalización desde la Contraloría y la Procuraduría, para que puedan tener el personal idóneo, no solamente para poder dar cumplimiento a la norma y para que el país pueda tener la tranquilidad de saber que tiene unas entidades fortalecidas, con capacidades precisamente para poder hacer la fiscalización de los recursos que se ejecutan en las regiones y que puedan tener también el aspecto disciplinario, todas aquellas personas que incurren en faltas graves contra el erario público en su contratación. Yo quiero dejar muy claro que este Congreso lo que ha sido es serio, este Congreso lo que ha sido es responsable y está a la altura precisamente del Gobierno Nacional, que en medio de la discusión ha hecho una ley de financiamiento progresiva para el país, que busca generar empleo, que busca gravar a los más ricos y que busca dar la solución de financiamiento que tanto necesita el presupuesto de la vigencia 2019. Gracias, presidente. El doctor Celis precisamente estaban hablando frente a un comentario que hicieron precisamente sobre el tema. ¿Esto es réplica usted? No puede, porque es que el doctor Celis lo que estaba era contestando sobre un comentario que estaban haciendo. Doctora Ortiz, ya le doy la palabra a Albán. En efecto, este artículo 105 lo hemos discutido varias veces con los colegas y yo sigo sin entender, y por eso siempre nos hemos opuesto y siempre lo hemos denunciado, que tiene que ver levantar la restricción fiscal en la Defensoría del Pueblo y en la JEP, cuando la misma JEP nos dijo no necesitamos más personal. Además, también nos dijeron, lo vamos a meter con condiciones, que haya meritocracia, que haya concurso de méritos para poder suplir esos nuevos puestos que van a crear en esas entidades. ¡Paja! Ahí está igualito. Entonces, todas las veces que sea necesario, aquí colaboramos, aquí construimos juntos las cosas en las que estamos de acuerdo, pero cuando vemos un tema de estos lo vamos a denunciar las veces que sea necesario, porque esta es la plata de los colombianos. El fin de año le vamos a meter la mano a los bolsillos de los colombianos y ellos tienen que saber que parte de eso se va a financiar una burocracia que no tiene nada que ver con tapar un hueco fiscal. Gracias, presidente. Juanita, antes me ha pedido el uso de la palabra el representante Albán y me la había pedido el doctor Hoyos, que le va a hacer el uso de la palabra y después vuelve y la toma a Juanita. Señor Albán. Buen día. La verdad es que en la Casa de la Democracia practicamos la antidemocracia, porque no es posible hacer una discusión seria de un paquete de artículos que no tienen mucha relación, donde hay proposiciones con las cuales uno está de acuerdo, donde hay artículos con los cuales uno no está de acuerdo, como el que está explicando la representante Catalina. Es que no se puede votar así. La democracia no es que podamos hablar, que discutamos, pero a la hora de votar, esa discusión, esa argumentación no puede reflejarse en el voto, porque hay que votar por todo un paquete. Por eso seguimos dejando constancia de que esa práctica no soluciona los problemas, no lleva luces en la discusión
y al final es una práctica antidemocrática. Usted le cedió mi doctor Hoyos a Juanita primero, entonces Juanita y después el doctor Hoyos. Y ya sigo con el orden. Pero si seguimos, ¿por qué no dejamos que hablen sobre las proposiciones los que van a hablar y más bien sometemos estas proposiciones para someter el articulado, porfa? Doctora Juanita. Gracias, señor presidente. Estimados colegas, ayer discutíamos cómo esta ley en realidad no es una ley de financiamiento, sino una ley de desfinanciamiento. Y en las proposiciones que tenemos ahora a consideración y que el gobierno no ha avalado, están justamente los distintos elementos de sangre, regalos que hacen que el resto de los ciudadanos tengamos que pagar más, en vez de todos los ciudadanos pagando lo que les corresponde. Y doy los 5 ejemplos que están en estas proposiciones. Primero, la exención a las entradas a toros. Más allá de la enorme discusión sobre la protección de los animales, por lo menos debería ser una actividad que no esté exenta de IVA. Segundo, las exenciones a megainversiones. En una lógica de mercado, de crecimiento de la economía, de competitividad, de lo que se trata es de atraer capitales para que el Estado colombiano pueda gravarlos y tener más recursos para tener una política de lucha contra la desigualdad. No la lógica de este proyecto, y es darle más duro a las empresas pequeñas que terminarían pagando una tasa efectiva superior a aquellas de las más grandes empresas. Tercero, todas las exenciones de economía naranja que por demás, más allá de las distintas clasificaciones, no corresponden con las actividades que ha identificado el BID como actividades de economía naranja, con lo cual, sin demostrar cuál es realmente el potencial estratégico de algunas de estas actividades, terminamos generando exenciones de nuevo desiguales, porque nos parece que algunas van en economía naranja. Cuarto, a hoy los hoteles han tenido ya exenciones serísimas, a pesar de que hay un superávit de camas, no estamos en un déficit de camas, y sin embargo esta nueva reforma lo que hace es ampliar esas exenciones, ya no solo para ciudades de menos de 200.000 habitantes, que tenía una lógica de potenciar el turismo en las ciudades más pequeñas, sino que lo abre para todo el país en una lógica de congraciarse con Cotelco. Y quinto, el artículo 105, que Doctor Hoyos, por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Como miembro de la bancada de gobierno y en aras pues del buen desarrollo de la aprobación de esta ley de financiamiento, mis proposiciones como constancia, pero explicarlas brevemente para que sean tenidas en cuenta. Por ejemplo, frente al artículo 76, propongo como un incentivo a la exención de renta por 10 años para los negocios agrícolas. En la ponencia viene aquellas inversiones superiores a 25.000 VTs, creo que se debe bajar a 10.000 y bajar también el umbral de 10 empleos a 3, porque o si no, pues vamos a desestimular los pequeños negocios agrícolas y creo que eso sería contraproducente. Frente al artículo 10º, también planteo, y espero pues que el ministro tenga en cuenta esto para más adelante, que los dispositivos móviles inteligentes, tabletas y celulares que no excedan 50 VTs estén exentos del IVA para promover la conectividad. Es una herramienta eficiente y necesaria para llevar educación a sectores apartados o en ciudades como Bogotá. Si queremos buscar educación virtual, pues estaríamos desestimulándolo, entendiendo que es una prioridad del gobierno del presidente Duque promover la conectividad y la economía naranja. La alternatividad del IVA o el impoconsumo para bares y restaurantes. Los restaurantes son grandes generadores de empleo y yo creo que para los pequeños sería importante poder escoger entre el IVA o el impoconsumo. Hay otro muy importante y es darle seguridad jurídica a el sector hotelero.
ese corresponde a... Doctor Hoyos, un minuto. Gracias, presidente. Y ya para terminar, frente al artículo 77, lo que planteo es que hay que garantizar seguridad jurídica a la inversión. Al sector hotelero se le ofrecieron beneficios en la ley 788 de 2012. Creo que hay que mantenerlos. Aquellas construcciones o remodelaciones que se hicieron entre el 2003 y el 2017, pues que no vayamos a afectar la inversión, toda vez que uno de los activos más importantes de un país es la confianza. Y si nosotros le cambiamos las reglas del juego a los inversionistas, difícilmente podremos volver a traerlos hacia el futuro. Pero bueno, era para dejar constancia sobre estas proposiciones y facilitar el debate y la aprobación de esta ley de financiamiento, que creo que ha avanzado a ser una ley más... Doctor Fabián, después de que usted dialogó, doctor Fabián, moción de orden. Presidente, gracias. Presidente, me parece la verdad absurdo que se esté dando la palabra precisamente para explicar las proposiciones y le corten el micrófono a la representante Juanita, quien estaba exponiendo sus proposiciones. Me parece que se debe dejar, por lo menos, si van a votar en bloque, por lo menos dejemos que los representantes que tenían las proposiciones, si quieren darlas a conocer y quieren explicarlas, se les dé el tiempo para poder exponerlas, pero no que le corten el micrófono de esa forma, porque aparte que no se están dando las garantías, ni siquiera se está permitiendo que sean escuchadas. Gracias. El doctor Hoyos, le dimos 2 minutos, le ampliamos a 1, la doctora Juanita tomó 3 minutos. No sé, entonces voy a preguntarles cuántos minutos van a tomar en ese momento, entonces, y me van diciendo con las manos, pero hice con el doctor Hoyos, le reduje 1 minuto de los que había tomado la doctora Juanita. Juanita, usted requiere, para cerrar su intervención, 1 minuto, doctora Juanita. Gracias, doctor Fabián. Gracias, presidente. Simplemente ahondar en el punto que estaba haciendo la doctora Catalina frente al artículo 105. Realmente, desde ningún punto de vista fiscal se entiende cómo en una ley de financiamiento que supuestamente busca recaudar recursos para los distintos programas sociales que nos interesan a todos, lo que hay es un desangre. No llamemos ni siquiera mermelada, ni siquiera lleguemos allá. Un desangre dedicado a generar cargos en una serie de organizaciones que incluye incluso conductores en Procuraduría, Contraloría, Auditoría y la JEP, cuando en el caso de la JEP, la propia JEP ha dicho, no me interesa por derecha sacar unos cargos de este estilo. Entonces, sincerémonos, esta es una ley de desfinanciamiento que no está buscando recoger los recursos que necesita el país. Continúo en la discusión, doctora Ángela. Gracias, señor presidente. Ayer en la sustentación del apoyo tanto a la ponencia de archivo como a la ponencia alternativa que fue presentada por la bancada Decentes, dijimos que el reducir vía beneficios el recaudo de impuestos se constituía en un elemento que afectaba de manera contundente a las clases medias y a los más pobres, sobre todo en un país de los más desiguales del mundo y que necesita fortalecer el Estado para que esa concepción y ese precepto de la Constitución colombiana sea realidad. Pues aquí, como lo han señalado nuestros compañeros, tanto David como los compañeros y compañeras de la Alianza Verde, tenemos esa enorme preocupación. Aquí hay una disminución real sobre el tema de recaudos. Señor presidente, yo quería preguntarle a usted, ayer recibimos una carta de 84 académicos
de distintas universidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, y de quienes han conformado y han sido integrantes de la Junta del Banco de la República. Es una carta para usted, señor presidente, y es una carta también al gobierno, pidiendo se conforme una comisión independiente y académica para valorar el impacto de los más de 230 beneficios. Yo quisiera saber si esa carta va a tener respuesta tanto del lado del Congreso, que podríamos propiciar vía una proposición la conformación. Doctora Ángela, un minuto para concluir, por favor. Decía que quisiera conocer si desde la mesa directiva de la Cámara y también desde el Ministerio de Hacienda y la DIAN se acoge esta propuesta que resulta totalmente saludable para preservar uno de los principios de una reforma tributaria: equidad, progresividad y transparencia, para hacer mucho más transparente el impacto de estos beneficios que vienen desde los años 60 y que no han sido revisados a profundidad. Ese era el sentido de mi intervención. Y un poco respecto a estas proposiciones, pues sí, un trabajo que se hizo, que se desarrolló. Aquí se dijo que no era posible tocar proposiciones que vinieran sin el aval. Ayer en el Senado fue aprobado un impuesto al sector financiero de manera muy justa. Sí. Doctora Ángela o cualquiera que haya dejado, si han dejado cartas para contestaciones, pues en los términos legales tenemos que contestarla, pero en los términos legales, si han dejado carta de la Presidencia o la Secretaría General a través del doctor Mantilla las contestará en los términos debidos de ley, doctora Ángela. Se cierra la discusión y doctor Tamayo y doctor Lozada, y cerramos la discusión para votar las proposiciones, ¿no les parece? Bueno, doctor Tamayo. Gracias, señor presidente. Presidente, yo pienso que frente a las circunstancias reales, donde no tenemos gran posibilidad legal por las limitaciones constitucionales para introducir modificaciones a través de las proposiciones, y de la misma manera que ya Senado votó lo pertinente al proyecto de la ley de financiamiento, y también entendido que acogió en buena parte muchas de las iniciativas que se estaban impulsando desde la Cámara también. Entonces, ¿por qué no se ha radicado una proposición a efectos de acoger el texto de Senado y pues ya sacar el tema para no dejar, porque lo contrario nos tocaría ir a conciliación y hacer que el Senado regresara nuevamente para efectos de conciliar? Entonces yo le solicito, señor presidente, que entre las proposiciones se estudie la que se ha radicado a fin de acoger el texto del Senado. Gracias, presidente. Yo antes de eso voy a proponer, todavía no estamos en el artículo 34, mi doctor Mauricio, estamos en las proposiciones anteriores, entonces le voy a dar uso de la palabra y ya someto a las proposiciones. Déjenme someter a las proposiciones porque si seguimos en los mismos, pues no podemos. Doctor Juan Carlos Lozada, por el Partido Liberal de Bogotá. Presidente, si bien le entiendo, estamos explicando nuestras proposiciones no avaladas para votarlas en bloque, ¿es eso sí? Entonces, presidente, mire, yo hice un número muy importante de proposiciones que las dejé radicadas desde si usted me regala 4 minutos, no me voy a demorar más. Y son bastantes, son como 40 proposiciones, pero no las voy a explicar todas, doctor John Jairo. Simplemente creo que voy a explicar las más relevantes. Desgraciadamente, ninguna de ellas tiene aval del gobierno, pero quiero empezar por aquellas que tienen que ver con los animales. La primera de ellas es que en el artículo 10 propongo eliminar el literal K y el T del numeral 24, porque ahí se exceptúa del pago del IVA el pesaje y el alquiler de corrales en ferias de ganado mayor o menor.
la captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros. Por otro lado, eliminar el numeral 25 de ese mismo artículo, la comercialización de animales vivos y el servicio de faenamiento. ¿Cómo es que el sacrificio de animales, sea cual sea su fin, en Colombia va a estar exento de pagar IVA? Ninguna de las actividades de maltrato animal, ninguna de las actividades que son violentas con los animales deben ser excluidas del pago del IVA, de ninguna manera. Por eso, doctor John Jairo, usted tiene también una proposición mía que pretende excluir de las excepciones del pago del IVA a las corridas de toros y a los eventos hípicos y caninos, que me parece una vergüenza que los pongan al mismo rango de las obras de teatro. Sonido de 2 minutos para el representante Lozada. Presidente, decía que muchas de esas proposiciones van en el sentido de no excluir del IVA a esas actividades que son crueles con los animales. Eso no tiene ninguna justificación. Muy por el contrario, lo que deberíamos es estar desincentivando todo ese tipo de actividades, y aquí hay muchas y están todas en el artículo 10, y a mí eso no me parece que tenga de ninguna manera ninguna justificación. Como doctor Oscar Darío, en el artículo 11 estoy proponiendo eliminar el numeral primero, del numeral primero la expresión de origen animal, que se refiere a los biodiesels. Los biodiesels que están hechos a partir de grasas animales deberían pagar IVA, no tendrían por qué estar excluidos, provienen también de la crueldad con los animales. Propongo eliminar en ese mismo artículo 11 los numerales 4 y 5, así como el parágrafo cuarto y el parágrafo transitorio, porque es que esto se metió en el texto de segundo debate y son los vehículos automotores de transporte público, para transportadores y propietarios de hasta 2 vehículos. En el artículo 18, doctor Oscar Darío, esto sí me gustaría que lo explicaran. ¿Por qué se excluyó en la ponencia de segundo debate a las franquicias? Eso no tiene ningún sentido. Aquí le estamos haciendo un enorme favor a McDonald's, le estamos haciendo un enorme favor a Fridays, le estamos haciendo un enorme favor a las franquicias de alimentos. Pero por Dios, eso es una fórmula realmente vergonzosa de poner a competir a los... Bueno, muy bien, representante. Tiene la palabra el representante de Cambio Radical, Osvaldo Arcos. Ya, él la va. Uy, ya voy a cerrar. Ya cierro. Gracias, presidente. Presidente, mire, independiente si vayamos a llegar a una conciliación, a mí se me gustaría dejar una constancia a un artículo nuevo que presentamos 35 congresistas, parte del Partido Cambio Radical, Partido Liberal y Partido de la U. Compañeros congresistas, para nadie es un secreto que hoy la educación está en crisis. Hoy tenemos un plan de alimentación escolar ineficiente, una infraestructura ineficiente, un recurso humano ineficiente. Para el próximo año, de esos 258 millones de pesos que tiene el presupuesto nacional, hemos destinado para la educación cerca de 41 billones de pesos, que representa el 4.3% del PIB, superior a Uruguay, a Chile, a Ecuador y Perú, pero son insuficientes. Y lo que buscamos con esta proposición es reformar y adicionar el artículo 107.2 al estatuto tributario, que nos permita, sobre todo, hacer deducciones para aquellas empresas privadas que inviertan en educación.
Por eso le solicito al señor ministro tener en cuenta en ese 1% de los ingresos, no los ingresos brutos, sino los ingresos netos que hoy las empresas pueden deducir, sobre todo las fiestas de Navidad, los festejos, las reuniones. También podamos incluir aquellas empresas privadas que hoy invierten en la educación y sean tenidos en cuenta como deducciones tributarias, y esa sería la única forma de motivar a la empresa privada para que año tras año hagamos este tipo de inversiones. Gracias, señor presidente. Se cierra la discusión. Abra registro, secretario, para votar las proposiciones que usted leyó. Se abre el registro para votar los siguientes artículos con sus proposiciones no avaladas. Para las proposiciones para el artículo 1, 2, 4, 18, 23, 45, 51, 53, 67, 68, 70, 74, 75, 80, 82, 87, 88, 89, 101, 102, 103, 104, 105 y 106. Son proposiciones sin aval, señor presidente. Por favor, sonido para el ponente John Jairo Roldán. ¿Cómo vota John Jairo Roldán? John Jairo Roldán vota no. Vota no. Oscar Darío Pérez vota no. Oscar Darío Pérez vota no. Cristian Moreno vota no. Anatolio vota no. Hernández. Anatolio Hernández. Intia Asprilla vota no. Miranda vota, perdón, Intia Asprilla vota sí. Intia Asprilla vota sí. Miranda vota sí. Celis vota no. Ortiz Zorro vota sí. González Benedicto vota sí. Vallejo vota no. Osorio Nidia vota no. Votas. Cabrales vota no. Jennifer Arias vota no. Ferro vota no. Anuncio que Vélez va a cerrar. vota no. Vélez Anuncio que vota va a no. cerrar. Se cierre el registro, secretario. Víctor Ortiz vota no. Rico vota no. Echeverry vota no. Nicolás Echeverry. Se cierra el registro por el sí. Por favor, cerrar el registro por el sí. Votó no. Por el sí, 18 votos electrónicos. Por el sí, 18 votos electrónicos, 4 manuales para un total por el sí de 22 votos. Por el no, 83 votos electrónicos. Y 13 manuales para un total por el no de 100 votos. Ha sido negado, perdón, 96 votos por el no, 83 votos electrónicos, 13 manuales para un total por el no de 96 votos. Ha sido negado las proposiciones sobre los artículos ya leídos, para que someta a consideración los artículos como viene en la ponencia. Abra registro, anuncio que abre la discusión, que va a cerrarse la discusión. Artículos como viene el informe de la ponencia, leídos ya por la Secretaría, que tenían las proposiciones. Abra registro, secretario. Se abre el registro para votar los siguientes artículos como vienen en la ponencia. El artículo 1, el artículo 2, el artículo 4, artículo 18, artículo 23, artículo 45, artículo 51, 53, 67, 68, 70, 74, 75, los artículos 80, 82, 87, 88,
89, 101, 102, 103, 104, 105 y 106 como viene en el informe de ponencia. John Jairo Roldán vota. John Jairo Roldán vota sí. Oscar Darío Pérez vota sí. Oscar Darío Pérez vota sí. Edgar Gómez vota sí. Miranda vota no. Inti Asprilla vota no. Leal vota no. Racero vota no. Ortiz Zorro vota no. Bonilla vota sí. Víctor Ortiz vota sí. Harry González vota sí. Guida vota sí. Eduardo Rodríguez vota sí. Rico vota sí. Osorio vota sí. Cabrales vota sí. Prada, Álvaro Prada vota sí. Oscar Villamizar vota sí. Gómez vota no. Benedito González vota no. Ya vamos a votarlo de Senado. ¿Y cuál te parece? ¿Qué está diciendo que Aguilera Modesto vota sí. Buenaventura León vota sí. Ángela Sánchez vota sí. Cierre registro, anuncie resultados, secretario. Espere. ¿Quién falta? Celi ya votó. Se cierra el registro. 104 y 105, los que tienen asterisco aquí. ¿Se anuncia el resultado, señor secretario? El resultado es el siguiente. Por el sí, 85 votos electrónicos. Y 17 manuales. Ah, no, son 16 manuales. Para un total de 85 y 16, 101. 101 por el sí, por el no, 18 votos electrónicos y 7 manuales para un total por el no de 25. Han sido aprobados, señor presidente. Un momentico. Han sido aprobados los artículos referidos, en especial el 104 y 105, con las mayorías requeridas por la Constitución y la ley, porque necesita votación de mayoría absoluta. Han cumplido con esos requisitos por modificar leyes orgánicas de presupuesto, de nóminas. Me han pedido el uso de la palabra nuevamente el doctor Celis, el doctor Hoyos, el doctor Arroyave y el doctor Wills. Y con el uso de la palabra con moción de orden por una proposición, doctor Celis. Gracias, presidente. Sí, como usted lo dice, hemos firmado una proposición, varios representantes a la Cámara, donde solicitamos a esta honorable corporación acogernos el texto que fue aprobado ayer en el Senado. He tenido la oportunidad de hablar con algunos representantes del Gobierno Nacional, he tenido la oportunidad también de hablar con coordinadores ponentes y me han asegurado y me han dicho que las proposiciones que se presentaron por parte de la Cámara, que fueron avaladas por el Gobierno Nacional, están incluidos en esta ley de financiamiento aprobado el día de ayer. Quisiera, presidente, con su venia, que colocara a consideración esta proposición para que lo podamos discutir entre todos los compañeros de la Cámara. Gracias, presidente. Por el partido de la U, Hernando Guida Ponce.
Es que antes me han pedido el uso de la palabra a otros. Muchas gracias, presidente. En igual sentido de mi colega, el partido de la U también está presto a apoyar esta proposición que hemos considerado la más es importante y que debemos darle el trámite respectivo. Por lo tanto, el partido de la U acompaña esta proposición. Doctor Carlos Wills, por el Partido Conservador, el representante Carlos Wills. Gracias, presidente. Igualmente, nosotros como Partido Conservador, presidente, estuvimos ayer también interactuando con la bancada de Senado, hicimos las proposiciones también allá por Senado, así que también estamos de acuerdo en acoger la ponencia como viene desde Senado, presidente, para que se le dé trámite al proyecto, a la proposición, correcto. Por el Partido Conservador, Will, gracias. Partido Liberal, el doctor Fabio Arroyave. Gracias, presidente. Presidente, para solicitarle que esta proposición que han hablado mis antecesores, por favor, se coloque en consideración, teniendo en cuenta que hoy estamos ante una gran duda, presidente, porque hasta hoy llegan las sesiones extras y nosotros queremos de alguna manera que este es un proyecto importante para el país y que no queremos dejarlo en el limbo como se encuentra hoy. Entonces, solicitarle, presidente, que se coloque en consideración esta proposición para que sea votada por la Cámara de Representantes. Representante Irma Luz Herrera. Sonido para la representante Irma Luz Herrera, por favor. Gracias, presidente. En nombre del partido político Mira también respaldamos la proposición de acoger el texto que viene de Senado. Creemos que es muy importante dar trámite a esta proposición y que la discusión en Senado recogió los elementos fundamentales. Muchas gracias. Doctor John Jairo Roldán. Me están pidiendo en las diferentes bancadas una proposición que está usted, doctor John Jairo. Presidente, ante la proposición firmada por muchos de los compañeros de la Cámara, donde se solicita votar, adoptar el texto que se aprobó ayer en el Senado de la República, yo le solicitaría, señor presidente, por aquí, antes de someter a consideración esta proposición, por aquí estaba el senador David Barguil, que fue coordinador ponente en el Senado, para que le explicara a la plenaria algunos de los aspectos más relevantes, o en su defecto el director de la DIAN o el señor ministro, que le explicara los aspectos más relevantes de lo que se aprobó ayer en el Senado, para que los integrantes de la Cámara de Representantes tengan suficientes elementos adicionales al factor de la citación a extras, tengan elementos a ciencia cierta de lo que se aprobó en Senado, que no dista de lo que hemos trabajado y aprobado hasta el momento aquí en Cámara. Señor presidente, no sé si entonces sea factible, señor presidente, que alguien que haya estado en la discusión de Senado, yo vi por aquí al senador David Barguil, que nos explique a la plenaria de Cámara cómo terminó ayer la aprobación de la ponencia en Senado. Doctor, el doctor David no puede ayudar ahí, que el doctor John Jairo Roldán está pidiendo que si puede hacer una somera ilustración de la votación del Senado.
Presidente, me alegra saludarlo. Yo aquí me siento en mi casa, presidente. Tengo que confesar que aún no me amaño en el Senado, porque la Cámara, y lo tengo que decir y lo digo públicamente, siente uno que en la Cámara hay un ejercicio de la defensa de los territorios, de la región, de esas necesidades sentidas del ciudadano de a pie. A uno a veces cuando le toca lo nacional, pues a veces tiene que desatender de alguna manera su región, estar metido en los municipios, en los barrios, y tiene que tener una visión mucho más global, pero eso aleja. Y la Cámara es la expresión del sentir de los territorios de Colombia. La Cámara es la expresión de lo que le importa y le duele a la ciudadanía. Yo entro en materia con la ley de financiamiento. Primer tema, ayer a las 10 de la noche nos llevaron un paquete de proposiciones que se nos informaba eran las proposiciones que el gobierno avalaba a la Cámara de Representantes, proposiciones que no estaban en Senado. Y el Senado, por unanimidad de quienes estábamos acompañando la ley de financiamiento, decidió acoger, era un bloque de alrededor de 10 proposiciones de temas que habían sido solicitados por la Cámara. Ahora les puedo enumerar algunos de ellos. Pero en términos generales, presidente, no hubo modificaciones sustanciales del trabajo hecho por los ponentes de Cámara y de Senado. Doctor John Jairo, usted allí lideró, como varios de los compañeros de la Cámara, la estructuración de esa ponencia para segundo debate. Los temas gruesos, renta en persona natural, quedó exactamente como se aprobó en la ponencia entre Cámara y Senado, no se modificó. Es decir, van a pagar marginalmente más quienes ganan más de 33 millones de pesos en adelante. Atendimos el llamado que hizo la Cámara. Yo recuerdo a John Jairo, a Yamilito, a varios de los compañeros diciendo que no se podía grabar la clase media, que nadie se acuerda de la clase media, que nadie defiende la clase media y por supuesto mucho menos los sectores populares. Así quedó renta en persona natural. Patrimonio. La ponencia decidió que la tarifa fuera del 1% y que fuera transitorio por 3 años. No se modificó en Senado, así quedó el patrimonio. El tema de bebidas azucaradas, de gaseosas y de cerveza en plurifásico, no hubo ninguna modificación. Quedó como se venía aprobando, con una sola acotación, que no fue en Senado sino en la ponencia, para la tranquilidad de ustedes y para que le puedan explicar. Se resolvió el problema de los tenderos. ¿Por qué? Porque como a los tenderos se acogen al régimen simple, ya no va a haber el problema del recaudo del IVA en los tenderos y en los pequeños negocios que venden la cerveza y la gaseosa, porque simplemente ellos pagan el impuesto de régimen simple. Con eso resolvimos esa problemática que tanto desde la Cámara se había defendido para no afectar tenderos y pequeños negocios en el tema de cerveza y gaseosa. Así quedó. El tema de normalización. Yo quiero dejar claridad de ese artículo de la penalización que tanta preocupación ha generado. Primer elemento. Además, se presentó una proposición también escuchando lo que ustedes plantearon. No va a aplicar, no se va a accionar las investigaciones de tipo penal de manera ordinaria. No es que ahora todo el mundo, no es que al pequeño contribuyente que se equivocó en la declaración de renta, se equivocó en una factura o se equivocó en un papel, inmediatamente se le da traslado a que haya un proceso penal para meterlo a la cárcel. No es así. Lo que dice el texto con la modificación que se planteó es que una junta presidida por la DIAN solicitará de manera expresa a la Fiscalía abrir los procesos y óiganme bien, ¿cuál es la razón de ser de eso? Que sean casos ejemplarizantes, no temas cotidianos y diarios. Y ahora bien, solo fraudes
a partir de 8.600 millones de pesos. De ahí en adelante son los que tendrán pena privativa de la libertad. Por debajo de 8.600 millones, el valor del fraude no tiene pena privativa de la libertad y con el solo pago de la deuda se extingue la acción penal. Eso nos da tranquilidad de que aquí no se va a abusar de esa figura para perseguir a los colombianos. Pero óigame bien, yo escuché a varios compañeros de la Cámara, sobre todo, que aquí gritamos más duro y aquí hablamos más duro que en el Senado, decir que este país tenía que tomarse en serio la evasión y la ilusión, que hay 40 o 50 billones de pesos que se pierden, y eso es lo que obliga a que cada 2 años haya reforma tributaria, aumentando tarifas a los que sí pagamos. Pues compañeros, la forma de perseguir a esos evasores y a esos que eluden es dándole herramientas a la DIAN y a las autoridades competentes para que persigan a esos que engañan al Estado. Operan en Estados Unidos, en México, en Chile, en la mayoría de países de Europa. No podemos matar el tigre y salirle corriendo al cuero. Hay que tener las herramientas para perseguir a los evasores y a los que defraudan al fisco colombiano. Tema de remesas quedó como estaba, 7.5. Dividendos quedó como estaba, 15% a partir de 10.200.000. El tema de, fuimos ya renta persona natural, patrimonio plurifásico, normalización, el 2% de los bienes inmuebles, consumo de 2 puntos a la venta de bienes inmuebles urbanos, apartamentos, casas, lotes, bodegas, oficinas que cuesten más de 918 millones de pesos. Lo que esté por debajo de 918 no paga un peso. Eso quedó aprobado. Se elimina lotes para vivienda de interés social, lotes para vivienda de interés prioritaria y lotes para equipamientos urbanos, hospitales, clínicas, colegios. Eso tiene lógica. Quedaron eliminados. Y los incentivos, economía naranja, una lucha que también planteó la Cámara. Pedían que el incentivo fuera para quien invirtiera más de 300 millones. Eso era una farsa. Eso no iba a incluir al emprendedor, al muchacho recién graduado que monta una empresa, al emprendedor cultural, al emprendedor digital. Lo bajamos a 150 millones en 3 años. Tienen 3 años para hacer la inversión, tienen que generar 3 empleos, no 10, y con eso de verdad le vamos a dar dientes a la economía naranja. El incentivo agropecuario se mantiene como venía en la ponencia, no tuvo modificación. Solamente se agregó algo que pidió la Cámara, que los pequeños campesinos y los pequeños productores se pudieran asociar en cooperativas o en asociaciones, sin importar el número de asociados, para que juntos sumaran la inversión que exige el incentivo y también tuvieran la posibilidad de no pagar 7 años renta. Turismo. La voy para allá, es el último. Turismo. Decisiones importantes. La Cámara había pedido que se incluyeran en la exención que ya se le dio a los hoteles. Óiganme bien, muelles náuticos, parques temáticos y proyectos ecoturísticos y agroturísticos quedaron incluidos en la exención también de renta para impulsar el turismo en Colombia. Se planteó, óigase bien, que pudiéramos tener una iniciativa, y yo aquí tengo que darle las gracias, y lo dije hoy en Caracol, que estuve en la mañana bien temprano y en todas las emisoras. Aquí lo que está de moda es pegarle al Congreso. Lo más rentable para muchos opinadores es hablar mal del Congreso. Pues hoy dijimos y hemos dicho, y espero que ustedes también lo hagan, que ha sido este Congreso, con el apoyo de todos los partidos,
los partidos de gobierno, los independientes, los de la oposición, quienes tomamos la decisión, porque esa proposición lleva la firma de todos ustedes, de gravar con unos puntos adicionales del impuesto de renta al sector financiero en Colombia. El año que viene, 4 puntos, esos son casi 700.000 millones. El siguiente, 3 puntos, y el siguiente, 3 puntos. Es transitorio, para que no nos vinieran a decir aquí que dejábamos una sobretasa permanente y que podía tener un vicio. Lo bajamos de 4 y a 3 para que también el desmonte fuera progresivo, atendiendo lo que algunos sectores nos plantearon. Ayer, el senador Gustavo Petro, el senador Álvaro Uribe, el senador Eduardo Enríquez Maya explicaron con lujo de detalles cuál era la posibilidad constitucional y legal del Congreso de la República para aprobar esa norma, así no tuviera aval del gobierno. Mayoritariamente aprobamos en el Senado esa norma. 2 billones en 3 años tendrán que pagar el sector financiero para financiar el gasto público y el déficit fiscal. Quedó en la ponencia. Compañeros de la Cámara, los temas de las proposiciones de ustedes, allá nos llegaron unas proposiciones, por ejemplo, planteando que del sector agropecuario se quedaba por fuera el caucho, la guadua, el marañón, se incluyó para que quedaran todos, ya ese estaba, sino que habían estos 3 y nos dieron que en la Cámara lo habían avalado, se aprobó. Desde la Cámara nos dijeron que se excluyera a Familias en Acción. Lo de motos quedó como venía, menos de 200 centímetros cúbicos, quedó bien. Ya lo expliqué. Ponga atención, presidente, no se distraiga de atrás. Entonces, también nos plantearon que se sacara, para que no hubiera duda de que terminaran con algún gravamen, Familias en Acción. La Cámara nos mandó una proposición que dice que las juntas de acción comunal ya no tendrán que hacer la declaración que hoy hacen, así sea en cero. Quedó aprobado, era proposición de la Cámara de Representantes. Compañeros, colegas y amigos, el texto que estudiamos hasta las 12 de la noche del día de ayer no solo recogió las proposiciones del Senado, sino integralmente las proposiciones de la Cámara de Representantes, en el respeto que nos merece esta corporación, mi corporación, donde han estado mis colegas de más de 8 años, y es esta corporación la que, se aprueba ese texto el día de ayer, le dirá a Colombia que aquí sale una ley de financiamiento que no grava a los pobres, que no grava a la clase media, que le pone a pagar más ingresos, más impuestos a los colombianos de mayores ingresos, a los que más ganan, y que hace justa una tasa adicional, unos puntos adicionales al sector financiero, que el año pasado, pagando tasa del 40, creció 4 veces por encima del crecimiento de la economía colombiana, del PIB colombiano. Así que en las manos de ustedes está darle estas noticias al país y poder entregarle al gobierno una ley de financiamiento que aproximadamente generará un recaudo de 8 billones de pesos, lo que va a impedir que el recorte sea tan grande frente a los 14 faltantes en el presupuesto de 2019. Muchísimas gracias y a su disposición para responder cualquier duda. Entonces, para tranquilidad frente a la explicación, La proposición de cambio se acogió. doctor Barguil, que aquí tenía la misma preocupación el partido Cambio Radical, frente a la preocupación de los artículos penales, doctor John Jairo, que estuvo bastante discutida y fue modificada especialmente en la posibilidad de, primero, incluir como elemento subjetivo
el doloso, quiere decir que tenía que tener conocimiento de la ilicitud y conocimiento de los hechos fácticos. Y además se exigió por ese partido Cambio Radical frente a ese ejercicio, también, doctor Barguil, en Cámara, y esa fue una proposición que estaba, le pido por favor que no me distraigan al doctor Barguil, porque le vamos a pedir expresamente eso, que nos ha certificado el director de la DIAN, pero que usted lo haga como coordinador ponente del Senado también, la posibilidad de la extinción penal, como venía sucediendo en los otros artículos penales, porque si usted omitía o hacía un error en la declaración de renta, tuviera la posibilidad de ser corregida, y después de la corrección, si tuviera que pagar o no pagar, si el contribuyente corregía y pagaba lo que debía, podía extinguir su acción penal también. Así la Fiscalía abriera el proceso. Doctor David, esa proposición quedó en las mismas circunstancias en el Senado que me acaba de decir el doctor, pero quiero que usted le dé tranquilidad especialmente al partido Cambio Radical en ese sentido, que fue una lucha que tuvimos en la Cámara. Presidente, la proposición fue firmada por el senador Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical. Esta proposición modificó el artículo de la ponencia, el artículo 63, que a su vez modifica el artículo 434A. Se le agrega que tendrá que ser omisión dolosa para dejar por fuera cualquier tipo de error, equivocación. Es decir, tienen que comprobar el dolo, lo que hace que haya un blindaje jurídico alrededor del accionar penal. No solo se incluyó lo de doloso, todo lo que el partido Cambio Radical en su proposición fue acogida integralmente modificando el artículo 63. Aquí tengo la proposición si alguien la quiere revisar. Gracias, doctor David. Doctor Oscar. Yo también le quisiera decir aquí a los ilustres senadores que nos engalanan con su presencia, que aquí también se habían aprobado las modificaciones de los tipos penales, incorporando el concepto doloso, que es el que debe presidir cualquier proceso penal. No puede ser que a un contribuyente, por pura imaginación, por pura mentalidad creativa, se le pueda iniciar una acción penal si no media el ánimo de hacer daño por parte del contribuyente. Eso aquí también se había adoptado, y habíamos adoptado un texto muy completo también, que hablaba de las conciliaciones patrimoniales que no pudieran ser objeto de acción penal. Esa sí no quedó en el Senado y sí había quedado aquí, pero bueno, algo tendremos que rescatar y nos quedarán para próximas reformas complementar muy bien ese concepto, porque la verdad es que cuando a un contribuyente le inician una causa penal y cancela la obligación, por lo general, sin los montos, se extingue la acción penal. Y aquí, lamentablemente, no se extingue dependiendo del monto que se refiere. Por eso quería complementar eso, que aquí también nosotros lo habíamos aprobado, y quiero rescatar eso, que no solamente fue iniciativa del Senado, sino de la Cámara. Presidente, le solicito que sea leída la proposición que se radicó y sea sometida a votación, señor presidente. Léala. David Pulido. Representante David Pulido, y votamos. Sonido para el representante David Pulido. Pero, perdónenme, me pidieron de Cambio Radical que iba a hablar el representante David Pulido. Gracias, señor presidente. Vamos a dejar una constancia, igual hay una proposición en ese sentido que han firmado varios representantes desde el día de ayer, y el día de hoy termina de ser complementada con la firma de varios representantes de la bancada de Cambio Radical. De toda la bancada me lo hablan aquí. Y más que hablar de o discutir del contenido de fondo del artículo 63, es de la forma
de este artículo y del otro artículo que toca o tiene incidencia o contenido penal. Resulta que la proposición va enfocada a un error de trámite o a una carencia que no se surtió más bien por parte del gobierno nacional y refiere al cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T762 del 2015 de la Corte Constitucional, en donde en la parte resolutiva, en el artículo 22º, en el numeral segundo, ordena al Congreso de la República que dentro del ámbito de sus competencias, todo proyecto de ley o acto legislativo que tenga como objeto hacer modificaciones al Código Penal o tenga incidencia penal, requerirá, no por efecto vinculante, sino por efecto de forma y de trámite, tener el concepto previo y escrito del Consejo Superior de Política Criminal. Acogiendo esa sentencia, la Presidencia de la República este año, en la Directiva 006 de 2018, le dio la orden a todos los ministerios que los proyectos de ley o actos legislativos que tengan incidencia penal deberían tener de manera previa para la radicación de los proyectos el concepto previo y escrito del Consejo Superior de Política Criminal. Y al hacer la averiguación, y lo digo porque hago parte del Consejo Superior de Política Criminal, ese trámite no se agotó, lo cual... Un minuto. Ya hablaron bastante. Sonido, ya. Con lo cual quiero decir que de aprobarse este artículo, y no estoy hablando sobre el fondo del artículo o el contenido, que entre otras cosas ya por lo discutido, pues evidencia que genera dudas para la bancada de Cambio Radical en Cámara, estaría diciendo que no se agotó el trámite del Consejo de Política Criminal y luego entonces podrían estar viciados estos dos artículos para efectos de ser aprobados. En ese sentido, la bancada de Cámara de Cambio Radical acoge esta situación y por lo tanto no votará estos artículos. Muchas gracias, señor presidente. La proposición quedó radicada. En la discusión que tenemos frente a las proposiciones que han hecho en ese mismo sentido, casi todos, lea por favor la proposición de todas maneras. A pesar de que la hayan hecho verbalmente varios de los compañeros, lea la que está en la mesa. Solicito poner en consideración de la plenaria de la Honorable Cámara de Representantes el texto del proyecto número 240 de 2018, Cámara 197 de 2018, Senado, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones, aprobado por la plenaria del Senado de la República. Firman John Jairo Roldán, Carlos Julio Bonilla, Álvaro Monedero, Juan Pablo Celis, Oscar Darío Pérez, John Jairo Cárdenas, Cristian Garcés, Juan David Vélez, Enrique Cabrales, Víctor Manuel Ortiz, Irma Herrera, Milene Jaraba, Silvio Carrasquilla, Fabio Arroyave y otras firmas ilegibles. Ha sido leída la proposición, señor presidente, de acoger el texto del Senado sobre este proyecto de ley. Abre registro, secretario. Se abre el registro para votar la proposición. Está abierto el registro, honorables representantes pueden votar. Después vamos a dejar las constancias, lo que quieran. John Jairo Roldán vota sí. John Jairo Roldán vota sí. Oscar Darío Pérez vota sí. Oscar Darío Pérez vota sí. Emeterio Montes vota sí. Catherine Miranda vota no. Jennifer Arias vota sí. Cristian Garcés vota sí. ¿Cómo se llama el morenito? Cristian Garcés. El morenito, ¿cómo se llama? Que está allá de pie. Pero no sé cómo se llama. Pueden votar en sus curules, honorables representantes.
Carlos Ardila vota sí. Vélez Trujillo vota sí. Ángela Sánchez vota no. Ángel Gaitán vota sí. Buenaventura León vota sí. Julio César Triana vota no. Se le vota a la doctora, a ver, allá. ¿Cómo llama? La doctora Osorio vota sí. Luis Fernando Gómez vota sí. Dile que está abierto el registro, que voten en el registro. El registro está abierto, pueden votar, honorables representantes. Benedicto González vota no. ¿Votó? Se retira el voto manual del doctor Cristian Garcés porque lo hizo electrónicamente. Arcos vota no. La doctora Astrid Sánchez Montes de Oca vota sí. Osvaldo Arcos, ¿cómo vota? Vota no Osvaldo Arcos. Lo estás diciendo es que ya que cierre. ¿Dónde está el orden del día? Soto. Soto vota sí. Se retira el voto manual del doctor Triana porque lo hizo electrónicamente. Igual que Vélez. El doctor Vélez Trujillo también se retira su voto manual porque lo hizo electrónicamente. Se retira el voto manual de Ángel María Gaitán porque lo pudo hacer electrónicamente. Anuncio que voy a cerrar. Londoño vota sí. Londoño. Gustavo Londoño.
Cierre registro, anuncio de resultados, secretario. Doctor Arana vota sí. Se cierra el registro. Se cerró el registro por el sí. Cuente cuántos hay aquí por el sí. Por el sí, 86 votos electrónicos. 11 manuales para un total por el sí de 97 votos, por el no 48 votos electrónicos, 3 manuales para un total por el no de 51 votos. Ha sido aprobada la proposición donde se acoge el texto aprobado de este proyecto de ley con la mayoría absoluta requerido para los artículos 104 y 105 y demás artículos que necesitaban mayoría absoluta. Solamente que está hablando. Ministra, por favor, usted frente al siguiente punto del orden del día, que es un proyecto de comunicaciones, ustedes han pedido al Congreso que lo dejen para la próxima legislatura. Presidente, respetuosamente solicitamos a la mesa directiva y al Congreso aplazar el proyecto de ley 152. Muchas gracias. Perfecto, ministra. Para la Se próxima levanta legislatura. la sesión. Secretario. ¿Ah, no? Sí. Ya, rápido, secretario. Se convoca a través de secretaría para las sesiones ordinarias respectivas o extraordinarias o las que determinen. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión siendo las 12:06 p.m. En nombre de todo el equipo de la Secretaría General, los asesores de relatoría, de grabación, los señores auxiliares de recinto, para toda la subsecretaría, para todos los congresistas, representantes y senadores, para los señores periodistas, los señores que atienden el servicio de aseo, en nombre de toda la comunidad del Congreso de la República, en especial de la Cámara de Representantes, les deseamos a los colombianos y a cada uno de ustedes una feliz Navidad y un próspero año 2018 colmado de prosperidad, paz y bienestar para todos. Muy buenas tardes.